Yo les puedo decir una y mil veces lo impresionante que es, pero verla es como wow. Vamos a ir para acá hasta lo más arriba que podamos, que nos dejen, para ver toda esa vista espectacular de Japón. Hola mis gordelios, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Gladys Seara y hoy continuamos en Japón por esta aventura asiática que me los traje. Miren, ha sido un viaje extraordinario. He descubierto cosas que asombran, que sorprenden. La comida, las costumbres japonesas, la cultura de ellos de silencio, de orden, de respeto por el otro, las estructuras de los templos sintoístas y uno de los edificios o torres que más llama la atención a los turistas y que no puedes dejar de visitar si vienes a este país es el Sky Tree Tower de Tokio. Estamos aquí en la estación Oshiage del metro y lo que vamos a hacer en este momento es buscar esa torre para subirla, porque es la torre más alta del mundo y yo, que estoy aquí en Japón, no puedo perder esa oportunidad de subir para contemplar toda la vista panorámica que me da de Japón esa torre que construyeron hace poquito. Así que de la historia de la torre y de todo lo que hay ahí vamos a hablar en este video. Prepárense porque va a estar súper cool. Llegar, apenas te bajes de la estación, vas a encontrar un módulo de información. Está una señora súper amable que incluso te toma la foto ahí con una Sky Tower que tienen en la pared y la foto se ve bien bonita, así que si vienen no dejen de hacerlo. Ella también me acaba de dar esta tarjetica que dice "If you show the card when you buy the Tokyo Sky Tree ticket", que dice: si muestras esta tarjeta cuando compres el ticket para subir a la Tokyo Sky Tree puedes obtener un regalito. Vamos a ver. También nos dice que la última admisión es a las 21 horas y que está abierta de 8 de la mañana hasta las 22. ¡Wow! Yo quiero vivir esto. La torre más alta del mundo. Miren, en cuanto a estructura, el más alto es el Burj Khalifa, que está en Abu Dhabi. Pero, pues si lo comparamos con torres, es la torre más alta del mundo. En Tokio también existe otra torre, la Torre de Tokio o Torre de Radio de Japón. Esta fue construida en 1958 con inspiración en la Torre Eiffel de París. Funciona como torre de telecomunicaciones y de observación. Es la segunda estructura más alta de Japón. Al bajarte en el metro no tienes que salir a la calle, subes por las escaleras mecánicas hasta el cuarto piso, que es donde se compran los tickets y también perolitos, porque mira, hay un Pokémon Center, hay Medicom Toy, mira. Dios mío, venden demasiadas cosas aquí en Japón. Uno anda y que tú no sabes qué mirar. Mira, esta es una tienda de relojes y carteras. Miren lo que hay aquí. Hay un café de Kirby. No, Dios mío, no puede ser. Y no puede faltar, por supuesto, ya ustedes saben que mi gatita consentida, Hello Kitty. Aquí hay una tienda, ahí está. Miren, demasiado cuchi. Medias, tenemos franelas, tenemos bolsos, tenemos los Hello Kitty vestiditos de japoneses. ¡Oh! Llaveros, mira, de todos, de Hello Kitty, de My Melody, de Pom Pom Purín, de Little Twin Stars. Mira esto, una tetera japonesa para hacerte verde. ¿Y esto otro qué es? Como un pisapapeles. ¡Ay, la tetera está demasiado hermosa! Mira las tacitas. ¡Ay, los platitos! Hay abanicos. Ok, jamás uso abanico, pero como es de Hello Kitty, yo lo necesito. Mira. Bueno, le decimos chao a la tienda de Hello Kitty para decirle hola a la torre Sky Tree. Yo les puedo decir una y mil veces lo impresionante que es, pero verla es como wow. Vamos a ir para acá hasta lo más arriba que podamos, que nos dejen, para ver toda esa vista espectacular de Japón.
Ya compramos la entrada y tienes dos opciones, comprarla normal o comprarla VIP. La diferencia es el tiempo de espera. Con la VIP dicen que esperas entre 5 y 15 minutos y con la normal esperas quizás más de 5 minutos por la cantidad de gente, por la cola que hay. Pero en el caso del día de hoy, por ejemplo, el tiempo de espera era el mismo entre el VIP y el normal. Yo estoy comprando la entrada normal, que igual tienes dos opciones. Puedes comprar una que es más económica y te lleva hasta el piso 300 y algo, y luego tienes esta otra que es la que te lleva hasta el último piso, hasta el piso 440 de la torre. Esta cuesta 3100 yenes y bueno, sí ten presente que hay un montón de gente acá, la cola estaba súper larga, miren para allá atrás, pero con respecto a pagar el ticket corrió bastante rápido. Acabamos de bajarnos del ascensor piso 350 de la Sky Tree Tower y esto sube así, los oídos se te tapan, si sientes así una sensación como... mentira, no sientes nada, solamente se te tapan los oídos. Miren, hay una pasarela de Barbie aquí en la torre. No, ya yo la voy a buscar a ver dónde está eso. Esto es súper turístico, hay muchísima gente disfrutando de la vista, tomándose fotos por todos lados. Ya yo voy a asomarme, a hacer una de estas colitas para asomarme a ver Japón desde esta torre. Ahorita estamos en el piso 345, bajamos por unas escaleras mecánicas, aquí está la tiendita de souvenirs. También hay un lugar en el que le puedes poner tu estampa a una carta y enviarla por correo postal. Eso está bastante chévere, o sea, es como tener la modernidad de la torre con lo tradicional de enviar una carta, que ya eso está un poco desaparecido. Pero miren, yo he descubierto en este viaje que la gente pone estampas, pone sellos en hojas, en cuadernitos en los que coleccionan, ¿no? Esos sellos. Entonces aquí tienes ese sello postal, tienes unos sellos de la Barbie, porque está lo de la pasarela de Barbie, pero los he visto en un montón de templos y museos. Yo no sabía de eso y ahora tengo ganas de ponerme yo a coleccionar sellos. Ahorita acabamos de bajar el piso 340, aquí hay un café. Miren que ahorita está tematizado con cosas de la Barbie por el tema de la bendita pasarela que tienen aquí en la torre. Y tengo entendido que en este piso está la parte que es de vidrio, ¿no? En el piso. Y bueno, ahí te puedes asomar y poner a prueba tu vértigo. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Las vistas están increíbles. Creo que una de las cosas que tienes que hacer en la vida o en uno de tus viajes o en tu viaje a Japón es venir a esta torre y tomarte un café con la vista a toda la ciudad, porque de verdad está increíble. Vámonos ahora al punto más alto, al piso 350. ¡Yes! Me encanta conocer este tipo de estructuras. Piso 345, salimos de ese ascensor demasiado felices porque en una de las partes tiene vista hacia abajo. O sea, el ascensor en un pedazo es transparente y tú haces como que ¿what? Pero yo, y que qué fino, sí, quiero volverlo a hacer. Quiero volverme a montar en ese ascensor. Y miren, sales directo al piso donde está la pasarela de la Barbie, que yo por toda la torre y que, ¿dónde estará la exhibición de Barbies? Miren, qué cool, hacen un repaso como por las Barbies
más famosa. Esto es por tiempo limitado, o sea, no es que vienes en 3 meses y esto va a estar aquí, no. Una de las cosas más maravillosas que he vivido también es esta. Además es impresionante porque esto es algo construido por el hombre y lo hicieron en poco tiempo. La construcción de esta torre comenzó en 2008, finalizó en febrero de 2012 y la inauguraron en abril de ese mismo año. Desde entonces está abierta al público, funcionando. Tiene 634 metros de altura, eso la hace la torre más alta del mundo. Y además de eso, leí en internet que comenzaron a construirla como si fuera un trípode, entonces las bases son una especie de triángulo y ahí se comenzó a hacer más un círculo, ¿no? Para hacer la estructura súper resistente a los vientos, a los sismos, a los terremotos. Y no, aquí está la venta de las cosas de la Barbie. Esta exposición de la Barbie es una conmemoración a los 60 años de la muñeca y tienen, bueno, un montón de Barbies. Realmente es como una inspiración a que tú puedes ser cualquier cosa. Entonces tienen Barbies que son chef, Barbies que son veterinarias, Barbies que son todas astronautas, todas las profesiones, y al final tienen una vestida al mejor estilo japonés tradicional de este país, que está muy linda. Y ahora sí llegamos al ascensor que nos va a llevar al último piso, al 350. Aquí la vista también está impresionante, pero vamos a subir. Ahí está el ascensor y este es el piso 445, el más alto de la torre más alta del mundo, que está aquí, miren, en Japón, Tokio. Voy a bajar hasta el piso 1 para anotarme en este tour, que es el tour que te enseña la estructura del edificio sin en la parte que está así descubierta, sin ventanas. Eso está como 150 pisos más abajo que este, porque bueno, es la parte más segura en la que pudieron hacerlo para que las personas pudieran estar al aire libre. Aquí están los horarios en los que puedes hacer ese trip y voy a intentarlo ahorita. Una de las cosas que tienes que hacer si vienes a Tokio es venir al café de la torre Skytree. De verdad está increíble la vista desde acá. Te tomas un cafecito o te tomas quizás algo así como este batido sabor Barbie que me estoy tomando en este momento. Pero si no, te puedes comer algún postre así super cuchi como este, o simplemente tomarte un café con esta vista que de verdad está increíble, único e irrepetible es esto, y lo tienes que vivir aquí en Tokio, en la torre más alta del mundo. Oigan, no sé si lo puedan ver, pero desde aquí se puede apreciar el monte Fuji. Está este piquito que sobresale blanco, ahí está, ese es. Si vienes en un buen día, pues vas a tener la suerte de verlo desde acá. Ya terminamos el recorrido por la torre, estamos en una de las salidas. Miren, no hice el recorrido de la terraza, cuesta 2.500 yenes, pero si vienen no se lo pierdan porque bueno, debe estar cool quizás. Si yo no lo hice, háganlo ustedes por mí. Y bueno, espero que les haya gustado este video, esta experiencia conociendo esta grandiosa torre, la Sky de Japón, la más alta no solo de este país, sino del mundo. Y bueno, les mando como siempre besitos gordelios. Déjenme en los comentarios qué les pareció, si aprendieron algo nuevo como siempre. Y nos vemos en un próximo video que va a estar súper cool. Así que si te gustó suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. No te pierdas el próximo que voy a estar subiendo. Y les dejo besitos gordelios que vienen desde aquí arriba hasta aquí abajo.